El título de la clase se llama El propósito de los grupos pequeños. ¿Quiénes son parte de nuestros grupos pequeños? Principalmente, conforme a la Escritura, son nuestros miembros o candidatos a miembros. Eso es lo que nosotros reconocemos como nuestra iglesia local. Los candidatos a miembros están pronto a ser miembros de la iglesia y esto es lo que Dios llama una iglesia local. Así que pronto, para aquellos que dicen, bueno, yo no formo parte de un candidato aún, pronto abriremos nuevas clases de membresía para que todos podamos vivir ese mandamiento del Señor. Así que ahora me dirijo a los candidatos y a los miembros. El propósito de los grupos pequeños. Quizás alguno ha escuchado ese dicho popular que dice, tú no sabes hacia dónde vas hasta cuando llegues. ¿Lo han escuchado? Muy popular en nosotros. Y muchos han tomado esta frase incluso como una máxima, como una cosmovisión en su vida. Yo no sé hacia dónde voy. Yo voy a estar seguro en el lugar que llegue cuando llegue. Eso parece un trabalengua. Pero realmente los que no tienen una guía clara hacia dónde van, tienen un destino asegurado. Y es el extravío. Si tú no sabes hacia dónde vas, tu destino va a ser el extravío. Imagínense que alguien diga que salgan de su casa y digan, voy a salir a viajar. ¿Hacia dónde? No sé. ¿Dónde podrían terminar? En cualquier lugar. Extraviado. Y la palabra de Dios lo dice de esta manera. Voy a utilizar otra versión que lo dice de manera más clara. Proverbios 29, 18, el cual dice, donde no hay visión, refiriéndose a guía, el pueblo se extravía. Dichosos son los que son obedientes a la ley, hablando de la palabra de Dios. Lo que quiere decir este proverbio es que los que no son guiados por la palabra de Dios, su destino va a ser el extravío, la pérdida o la confusión, porque no saben a dónde van. Y podríamos contextualizar este proverbio de esta manera, hablando del grupo pequeño. Un grupo pequeño sin visión o sin guía se extraviará. Entonces, nunca cumplirá su propósito funcional. Imagínense reuniéndose en el grupo pequeño sin saber el propósito que debe producir este grupo pequeño en las vidas. ¿Qué debe lograr con esos hombres o esas mujeres que están reunidos ahí en su grupo pequeño? Bueno, compañerismo, me siento solo, voy a cubrir una necesidad. Y aunque cada una de esas partes podrían ser una parte de la realidad, imagínense que cada uno de los que conforman ese grupo pequeño tenga una visión diferente de lo que se debe producir ahí. Confusión y extravío. Y permítanme decirlo con las palabras del pastor Marshall Segal, hablando de la visión que debe tener un grupo pequeño. Él dice, una visión es una declaración del propósito funcional de nuestro grupo pequeño. Es decir, cada uno de nosotros como iglesia local, como miembro, tiene que por lo menos responder 3 preguntas principalmente para saber cuál es el propósito según Dios de un grupo pequeño. Y eso lo vamos a ver en esta clase. Vamos a responder esas 3 preguntas que tú y yo deberíamos saber para saber, valga la redundancia, cuál es el propósito de Dios o qué busca Él con los grupos pequeños. Y la primera es, ¿por qué necesitamos un grupo pequeño? La segunda, ¿cuáles son los frutos que debe producir el grupo pequeño? Y la tercera, ¿cuál es la visión de nuestro grupo pequeño? Así que vamos a empezar respondiendo la pregunta. ¿Por qué necesitamos un grupo pequeño? Se ha venido haciendo énfasis semanas atrás constantemente que la iglesia es una familia, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Bastante. Pero también se describe como un cuerpo que tiene miembros. Y bueno, básicamente necesitamos formar parte de un grupo pequeño porque somos parte de un cuerpo, lo que es la iglesia.
y la única manera de que ese cuerpo, de que decir que somos parte de ese cuerpo, es porque estamos unidos entre sí. Porque ¿qué pasaría si un miembro del cuerpo está fuera del cuerpo? Diríamos que está mutilado, ¿cierto? Es vamos a llamarlo así, una disfunción del cuerpo. Entonces, es orgánicamente que yo llamaría a mi iglesia local, y este es mi cuerpo. Yo estoy unido, estoy amalgamado a ello. Y tanto así que Pablo, como un buen profesor, pastor, maestro, pone algo funcionalmente que todos reconocemos. Un cuerpo. Sabemos que algo no está bien cuando una parte del cuerpo no está en él, está mutilado. Hay una disfunción de ese mismo cuerpo. Así que necesitamos cada una de nuestras partes del cuerpo para un completo desarrollo o un pleno desarrollo, porque quizás alguien podría ir a trabajar, comer, vivir sin brazos, sin pies, sin parte de su cuerpo. Pero ¿creen que lo haría mejor si tuviera en función todas las partes del cuerpo? No, es más fácil o más difícil comer sin manos. Más difícil. Caminar sin pies. Más difícil, ¿cierto? Alguien podría vivir de esa manera, pero es más fácil contar con todas las partes de los miembros de ese cuerpo. Así que necesitamos, hablando de este cuerpo, los grupos pequeños, como lo dice en Efesios 4:16, que lo vimos el domingo, la actividad propia de cada uno de los miembros para producir un sano crecimiento. Y algunos podrían pensar, bueno, realmente la idea de los grupos pequeños no lo puedo negar, parece buena, no tengo nada que hacer, formo parte del grupo pequeño, pero realmente ¿existe algún ejemplo bíblico? Hechos históricos, ¿los grupos pequeños son una realidad o simplemente es una invención de la iglesia del siglo XX? Y aquí voy a formular pruebas bíblicas. Pues el primer grupo pequeño, o el primero que implementó los grupos pequeños, fue el Señor Jesús. ¿Dónde? Uno de muchos ejemplos, Marcos 3:14, cuando él dice, eligió entre ellos a 12, para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A esto le dio el nombre de apóstoles. ¿Y qué pasó cuando él eligió este grupo de hombres diferentes estratos sociales, nivel de cultura diferente? Pues se tomó este pequeño grupo y los educó, los discipuló, los equipó para hacer la obra del ministerio, que era anunciar el mensaje, que era llenar al mundo con el mensaje de salvación, que dieran a conocer quién era el Cristo. Y eso no pasó así, ¿cierto? 3 años estuvo con ellos. Él enseñó constantemente lo que debía ser ahora un hombre recreado. Ustedes deben ser mi imagen por 3 años. Y eso pasó en un grupo pequeño. Y podemos decir, bueno, pero hermano, ese fue Jesús. Él es irrepetible, y ciertamente es irrepetible, es el único. Pero sus acciones sí que son repetibles. ¿Existe alguna manera, aparte de eso, históricamente en la iglesia, en la Biblia, que se repitió el concepto de ese crecimiento en los grupos pequeños? Absolutamente sí. Vamos a hacer un panorama general del libro de los Hechos. En Hechos, capítulo 1, había 120 creyentes. ¿Sí empezó? Y cuando llegamos a Hechos 4, el número de creyentes se multiplicó a 5,000. Y cuando llegamos a Hechos 21:20, aprendemos que hay decenas de miles de creyentes en la iglesia primitiva. Y la mayoría de los estudiosos dicen que hay en ese momento, 25 años después, entre 50,000 y 100,000 creyentes en la iglesia en ese momento. Y nos podríamos preguntar algo. ¿Dónde estaban esos creyentes, esas personas? En Hechos 5:42 lo dice así. Día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús, que es el Mesías.
Entonces, se reunían en grandes masas para la adoración en el día establecido, y en pequeños grupos para el compañerismo. ¿Sí lo vemos? El día que se iba a predicar la palabra de Dios, se reunían grandes masas en el templo y día a día compartían el compañerismo. Alguien decía, si una iglesia va a estar sana, se debe estar haciendo más grande y más pequeña al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Más grande a través del servicio de adoración y más pequeña a través de los grupos pequeños. Entonces, esta iglesia completa en el día de adoración se reunía, pero después que pasaba ese momento, día tras día, según la propia libertad de poderse acercar de los grupos pequeños, se reunían en grupos pequeños para tener compañerismo. Se hacía grande los domingos y se hacía en los grupos pequeños, pequeña en la semana. Entonces, ¿por qué necesitamos un grupo pequeño? Hermanos, básicamente porque fue la manera que Dios diseñó para crecer no solamente numéricamente, sino para crecer principalmente a la imagen de Cristo. ¿Quién no ha experimentado eso cuando está en un grupo pequeño o debería estar experimentándolo? Esa cercanía, ese discipulado uno a uno, porque imagínense lo que está pasando aquí. Estamos hablando de la palabra de Dios, amén. Pero hay cosas y necesidades individuales que no necesariamente tienen que ser cubiertas por los pastores, pero tu hermano que está al lado se la puede cubrir, y de manera eficaz. Tanto así que Dios lo diseñó de esa manera, para que realmente se rindieran a cuentas los unos a los otros, se amaran, se amonestaran. Y esto es un concepto que, dice, ya va mi hermano, ya lo hemos escuchado bastante, pero ¿cuánto lo estamos viviendo realmente? ¿Cuánto estamos abriendo nuestro corazón? ¿Cuántos saben de nuestras luchas, y no solamente financieras? Porque yo creo que la lucha financiera en nuestro contexto a veces es muy fácil decirlo. Bueno, la cosa está difícil en la casa. Pero ¿cómo estás lidiando con eso? ¿Tu fe en el Señor ha aumentado o has disminuido en este problema de crisis económica, de salud, sentimental? Bueno, creo que ha disminuido. ¿Y quién lo sabe? Debería ser alguien que forme parte de tu grupo pequeño. ¿Por qué? Una vez más, hermanos, fue el diseño de Dios. ¿Por qué necesitamos un grupo pequeño? Porque es la manera que Dios diseñó para crecer no solamente numéricamente, sino la imagen de Cristo principalmente. ¿Tú quieres experimentar el amor de Cristo? En los grupos pequeños lo vas a experimentar. Mi hermano, yo soy parte de un grupo pequeño y realmente no me aman tanto como dice Cristo que me deben amar. ¿Y qué tal nosotros? ¿Estamos amando de la misma manera que Cristo nos demanda amar? ¿Estamos supliendo las necesidades de otros? ¿Cómo nos estamos involucrando en todas las necesidades espirituales y físicas de tu hermano que tienes en el grupo pequeño? Porque Dios ha diseñado los grupos pequeños para tu crecimiento y el mío. No podemos desaprovechar el diseño de Dios para crecer. No podemos decirle al Señor y orar constantemente, Señor, dame sabiduría, ayúdame a crecer. Y tomar su diseño y decirle, pero de esta manera no. Si queremos crecer, realmente tenemos que ser parte integral, no solamente numérica del grupo pequeño. Bueno, yo sí formo parte de un grupo pequeño. Y consideras a ese hermano y hermana como alguien cercano, como un regalo de Dios a tu vida, porque eso debería ser. Necesitamos un grupo pequeño porque es la manera que Dios ha diseñado para que tú y yo crezcamos. Lo que nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles son los frutos que debe producir el grupo pequeño? Mira, hermano, yo te llevo años en el grupo pequeño. ¿Qué te parece? Excelente. Y tu hermano está creciendo, no sé. Ya esas respuestas le dan una alerta a uno.
¿Cómo que si llevas años en el grupo pequeño no sabes de la vida devocional, las luchas de tu hermano? Porque esto es lo que debería estar produciendo un grupo pequeño. Crecimiento. Crecimiento espiritual. Y eso se va a mostrar también incluso en lo físico. Pero la pregunta es, ¿cuál es el secreto para el crecimiento de los grupos pequeños? Una vez más, Hechos lo deja con claridad. En Hechos 2:42, ¿cómo crecieron exponencialmente la iglesia? ¿Cómo crecieron espiritualmente? Le voy a decir un secreto, quizás el secreto más escondido. Se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? El crecimiento exponencial realmente de los cristianos en Hechos fue porque se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles. Lo que quiere decir, se mantenían fieles a la palabra de Dios, no solamente a escucharla, sino a vivirla. Y el grupo pequeño también supervisaba eso. Este versículo parece ser que los apóstoles enseñaban en los atrios del templo el domingo y la gente estudiaba sus enseñanzas con mayor profundidad en sus hogares. Al hacerlo, la gente creció y maduraron espiritualmente. Hermanos, y aquí vamos a volver a la fórmula. Mi hermana, por favor, la lámina. Quiero recordarle esto de la fórmula de crecimiento que la dimos el domingo. Pastores, el tercero, enseñanzas bíblicas, y que dice abajo, la iglesia local la recibe y la distribuye entre el ministerio de los unos a los otros, entre los grupos pequeños. ¿Cuántos de nosotros intencionalmente estamos tomando la predicación de los domingos, las clases de los miércoles, lo que Dios regaló por medio de pastores para administrárselo a la iglesia en la semana? Porque eso es, permanecían fiel a la doctrina de los apóstoles. Y eso es lo que se hace aquí domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Permanecían fiel a la doctrina de los apóstoles. Nadie puede crecer en una iglesia local arbitrariamente decir, bueno, este grupo pequeño se maneja de manera diferente. Yo voy a obviar el regalo de Dios, los dones que Dios ha dado a la iglesia, y yo decido qué hacer o cómo hacerlo en el grupo pequeño. Aquí nos vamos a dedicar solamente a tomar té, a hablar de cualquier cosa, de la crisis del país o lo que sea. Así no van a crecer. Y no digo que no se reúnan a tomar té de las chicas, pero yo creo que esto tiene que ser un preámbulo para que esa realidad, que eso permita que fluya con naturalidad lo que Dios soberanamente ha diseñado para distribuir para trono de gracia específicamente. ¿Cómo tomas tú el sermón del domingo? Las clases, escuela dominical, ¿cómo te impactó lo que está pasando? ¿Cómo te habló Dios el domingo? Tristemente, escuché hace algunos años esto, que alguien le preguntó, a alguien que asistía aquí hace algún tiempo, y le dijo, después justamente de terminar un sermón, ¿qué aprendiste del sermón? Nada. Realmente no prestas atención, y eso ya lo sé. Y eso es terrible, porque quizás a veces nosotros no lo digamos en voz alta, pero venimos nuestra mente a veces tan cansados los domingos, porque no nos guardamos el día anterior para promover esa exhortación que realmente se profundice en nuestros corazones, que cuando venimos aquí nuestra mente está en otro rumbo, en otra sintonía, está en otro canal. Y eso es no permanecer en la doctrina de los apóstoles. Estamos rechazando la palabra de Dios, quizás no intencionalmente, pero venimos aquí, nuestros cuerpos están aquí, nuestra mente en otro lado. Pero ¿cómo debe lucir el grupo pequeño? Mi hermano, ¿cómo que no escuchaste? Pero ¿sabes qué? Aquí está el sermón otra vez. Yo quiero compartir contigo que Dios está hablando a través de esto. Eso, nosotros que formamos parte del grupo pequeño tenemos que preocuparnos por eso. Incluso los candidatos a miembros
El grupo pequeño tiene que involucrarse para saber si están haciendo todas sus clases de membresía, si están escuchando las clases de los miércoles, si están interactuando con lo que Dios ha traído intencionalmente para su iglesia. Y no hacerlo como un policía, sino que Él entiende que nosotros crecemos bajo la inspiración de la Escritura, bajo la doctrina de los apóstoles, y yo quiero que tú te nutras también de esto. Mi hermano, aquí está la clase. Hermano, es que no puedo ir los miércoles por mi trabajo. Entiendo perfectamente, pero yo como estoy preocupado por ti, yo quiero que te nutras lo que Dios ha diseñado para crecer a su iglesia local. Aquí está. Intencionalmente, si Dios te colocó en esta iglesia, es porque Él intencionalmente quiere enseñarte algo específico a través de la palabra de Dios. No están permaneciendo en la doctrina del apóstol, es decir, no estoy escuchando la Escritura. Pero como no queremos que pase eso y queremos que los frutos del grupo pequeño sean reales y evidentes, queremos en nuestros hermanos, mi hermano, yo sé lo que estás pasando, estás cansado por tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo como tu hermano y te amo, yo te voy a acompañar en este proceso también de aprendizaje. ¿Cuánto hacemos eso? ¿Cuánto hacemos eso? Definir el concepto de familia es fácil, pero vivirlo, porque esto requiere tiempo. Voy a invertir en mi tiempo para aconsejar al hermano, para acompañar al hermano, para amonestar al hermano, corregirlo. Tiempo, 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 tiempo. Y a veces vemos el recurso financiero incluso más elevado que el tiempo. Hermano, nosotros podemos pasar por situaciones financieras, y más en este país, pero el tiempo jamás se recupera. Entonces nosotros al invertir tiempo en esa persona, estamos invirtiendo tesoros invaluables, invaluables. Decía alguien que nosotros probablemente el estándar mundial de vida es de 80 años. 26 de ellos pasamos durmiendo, 7 de ellos intentando dormir, 18 de ellos trabajando. Nos queda poco tiempo de vida. También tenemos que ser sabios e invertir eso. Así que desgástate por tu hermano, invierte él, y eso sucede en el grupo pequeño. Otro fruto, tiempo en compañerismo. Hechos 2:46. Y partían pan en las casas y comían junto con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, la iglesia primitiva se reunió en los hogares para comer y desarrollar relaciones entre sí. Y yo digo que actualmente no solamente en hogares, en cualquier lugar. Somos libres por la gracia del Señor en este país aún. Así que no desaprovechemos las oportunidades para reunirnos, para hablar de la palabra. Y no que no podamos hacer otras cosas, pero siempre hay un momento oportuno para recordarnos las verdades. Otro fruto, ellos adoraban. Hechos 2:45. Se dedicaban a partir el pan y a la oración y estaban alabando a Dios. Entonces los grupos en casa se convirtieron en una vía de ayuda. Se ayudaban mutuamente y también practican la satisfacción de sus necesidades. Adoraban juntos, daban gracias al Señor. ¿Cuántas veces nos hemos reunido como grupo pequeño nada más a dar gracias? Gracias, Señor, porque incluso me has protegido y me has llevado a este momento cuando no lo merecía. Eso pasa también en el grupo pequeño. Otro fruto, evangelizaban a los perdidos. Hechos 2:47. Y cada día del Señor se añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El pastor Rick Warren decía sobre esto. Estos pequeños grupos en Hechos eran un microcosmos de la iglesia mayor. No eran pequeñas iglesias. Era un microcosmo de la iglesia unida que se congregaban. Ellos no eran una oposición a la iglesia reunida, sino más bien, ellos se tomaban esa parte de la iglesia esparcida, todos esos recursos y tesoros que recibían la iglesia, los venían y los repartían en los grupos pequeños. Son un microcosmo de la iglesia los domingos. Sigue diciendo. Estaban cumpliendo los 5 propósitos de la iglesia. ¿Cuáles son? La adoración, compañerismo, discipulado, ministerio y evangelismo. Estos eran grupos pequeños con propósito y con una visión clara de lo que era un grupo pequeño.
Cada una de estas verdades tiene que venir a nuestra mente en forma de preguntas, pero también respuestas. ¿Estamos viviendo los grupos pequeños de esta manera? ¿Nos estás motivando ese compañerismo real, esa nivelación espiritual, ese yo te cuido, tú me cuidas, ese ministerio de los unos a los otros? ¿Lo estamos viviendo? ¿Forma parte de nuestro ADN? Porque Dios lo diseñó de esa manera. O simplemente, bueno, soy parte de un grupo pequeño porque esto es una normativa ahora que la iglesia, y a los pastores se le ocurrió esto. El que se le ocurrió eso fue a Dios. Y si nosotros queremos permanecer y perseverar en la doctrina de los apóstoles, tenemos que vivir esto cada vez más y mejor. Y tiene que ser una realidad de nuestras vidas. Tiene que ser ADN. No tiene que decir, bueno, hoy es el día del grupo pequeño. No. Es lo que está pasando aquí. Y obviamente no como unos policías, sino por amor. Si no se reunieron un día, tampoco va a decir, mira, faltaste este día, vamos a llevarte disciplina eclesial. No es así. Pero eso es como pasaría en el día de cumpleaños. Todos siempre lo estamos anhelando, ¿cierto? Eso debería pasar con los grupos pequeños. Wow, este es el momento que el Señor ha determinado, yo podemos reunir y profundizar. Tengo muchas dudas con el sermón, o tengo mucho ánimo en el sermón y quiero compartirlo con mis hermanos. Esa es la realidad del grupo pequeño. Un compañerismo real. Esto es tener una visión clara. Lo que nos lleva a nuestra última pregunta. ¿Cuál es la visión como iglesia de los grupos pequeños? Pues la visión del reino. Decía Mateo 28, 19 al 20. Y pues haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os ha mandado. Ser hombres y mujeres que se ayudan por medio del ministerio de los unos a los otros a ser como Jesús. A revertir la consecuencia del pecado en cada esfera de la vida. Eso es lo que estamos haciendo. Ser más como Jesús es eso. Revertir las consecuencias del pecado en cada esfera de la vida. Matrimonios que anden como Dios lo diseñó. Padres que anden como Dios lo diseñó. Hijos, esposas, sociedades. Y de esas familias, no sé si lo recuerdan, también forman parte de la educación, de los gobiernos, del sistema sanitario. Estamos revirtiendo, viviendo como Cristo, todas las consecuencias del pecado de todas las esferas de la vida. No perfectamente, pero sí sinceramente. ¿Quién prefieres tú, que te atienda un doctor con una cosmovisión santa del cuerpo o un doctor que no tiene a Cristo? Y a veces da miedo decir esta pregunta, porque el cristianismo que se ve hoy palidece con ser semejante a Cristo. Pero la respuesta óptima debería decir un creyente. Un creyente sabe que el cuerpo tiene dignidad porque es imagen de Dios. Y así deberíamos hacer eso. Un grupo pequeño, nosotros estamos logrando eso, revertir el pecado o las consecuencias del pecado de cada esfera de la vida. Porque le estoy diciendo a mi hermano, hey, tienes que ser más como Cristo. Y él me recuerda a mí, tienes que ser más como Cristo. Llevando el evangelio a las naciones, wow, las naciones, pero empezando por casa. Viviendo como Jesús, diciendo ante el mundo, Padre, que se haga tu voluntad, pero ya no de manera solitaria, sino acompañándonos, sirviéndonos. Hermanos, estamos diseñados para la ayuda, para la amistad y para el compañerismo. Es natural en nosotros. Mira, es tan natural en nosotros que no podemos leer una historia o ver una película sobre el compañerismo sacrificial, porque de una vez cuando nosotros vemos esa película, escuchamos esa historia, se encienden nuestros sentimientos de alegría. ¡Wow! Este hombre, esta mujer,
se entregó por otro, y esas historias nos parecen fantásticas. Y es por eso, es porque venimos diseñados así. El compañerismo sacrificial nos anima, nos motiva, arde de esperanza en nuestros corazones cuando eso pasa. De hecho, hablando de películas, hay una de mis películas favoritas, sobre todo un parlamento, que pasa exactamente esto. Un compañerismo sacrificial. Y es del Señor de los Anillos. Soy fanático, para que no saben, de esa película. Y hay una parte, una película que se llama El Retorno del Rey, representando al Señor Jesucristo, esa película. Hay una parte que vienen a atacar a un reino que se llama Gondor, y lo vienen a atacar orcos, que son la representación gráfica del mal y de Satanás y de los demonios. Y cuando a esa ciudad de Gondor la está atacando estos orcos, corren a prender una especie de señal que está ordenada en cada una de las montañas para verse a kilómetros. Corren y la prenden para que el reino vecino, su amigo, la pueda ver. Prenden todo eso, y cuando llega ese reino a la montaña, ¡hey! Esa es la llama de la ayuda. Van a ese rey, al reino de Rohan, y le dicen: Rey, Gondor necesita ayuda. ¿Y saben lo que le dijo el rey? Pues Rohan responderá. Hermanos, estamos tan gozosos cuando vemos ese tipo de eventos, de ese compañerismo sacrificial. Es porque Dios nos diseñó así. Para sacrificarnos por nuestros amigos, por nuestros hermanos. Y eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Nos salvó del enemigo. Y eso es lo que hacemos en los grupos pequeños. Salvamos a nuestros hermanos del pecado, del enemigo. Hermanos, ¿quieres hacer guerra a este mundo y a Satanás? Lo repito, ¿quieres hacer guerra a este mundo y a Satanás? Amén. Pues desde el púlpito se te dan espadas forjadas bellamente. Pero el filo de esas espadas ocurren en el discipulado de los grupos pequeños. A través del púlpito, lo repito, se te dan espadas forjadas preciosamente para esa guerra, pero esas espadas, el filo de esas espadas solamente ocurre en los grupos pequeños, para que puedas hacer retroceder a Satanás y a las consecuencias del pecado en este mundo. Por eso es que la visión de nuestros grupos pequeños es la visión del reino. Es la visión de proclamar un rey en un mundo quebrado y caído por el pecado, pero no todo el tiempo va a pasar así. En la segunda venida vamos a tener una victoria constante. Y el Señor nos dio hoy un privilegio de permanecer en esa guerra del lado del vencedor, del Señor Jesucristo. Eso es lo que pasa en los grupos pequeños. Ve esa idea. Así que mi hermano, mi hermana, a través de los grupos pequeños, afila esa espada, porque estamos en guerra contra Satanás. Pero Dios ha provisto esos grupos para protegerte, guardarte y seguir empujando. A veces vemos la idea de que las puertas del Hades no prevalecerá contra la iglesia del Señor, imaginando como la iglesia fuese chiquitica. Pero ese contexto o ese texto habla de una iglesia que es ofensiva. Siempre está ganando terreno hasta la venida del Señor Jesucristo. Esa es tu responsabilidad, la mía. Qué preciosos son los grupos pequeños. Que el Señor nos ayude a atesorar esta verdad y esta realidad que solamente Dios ha diseñado para protegernos, guardarnos y prosperarnos como creyentes. Oremos. Señor Padre, gracias por el tesoro de los grupos pequeños, Señor. Gracias por el discipulado, gracias por los hermanos que nos exhortan, nos animan, nos corrigen, nos aman profundamente. Gracias, porque ellos son un reflejo de lo que tú eres, de ese amor que tú eres, de esos brazos visibles de la iglesia.
Gracias por el tesoro de los grupos pequeños. Gracias por la iglesia local. Gracias por la fórmula para el crecimiento. Gracias por cuidarnos y cuidarnos de manera detallada. Gracias, Dios. Gracias. Y ayúdanos en esta guerra a estar firmes y adelante. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.